al doctor Eduardo Sabugal, quien hoy nos comparte su videocolumna La Luneta, Cuba sí, bloqueo no. ¿Qué tal? Yo soy Eduardo Sabugal y esto es La Luneta, videocolumna para Sin Censura. Cuba sí, bloqueo no. El grito de Cuba sí, bloqueo no, Cuba sí, bloqueo no, no solo se escuchó en las calles de Nueva York la semana pasada durante la presencia del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en la 78ª Asamblea de la ONU. No solo se escuchó ahí, sino en todo el mundo. En su discurso frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel condenó las sanciones y bloqueos que Estados Unidos no solo tiene sobre Cuba, sino también sobre Venezuela y Nicaragua. Ya desde el 2005, Fidel Castro había cuestionado con preocupación, a 60 años de su fundación, el papel de la ONU, pues prácticamente era irrelevante. La historia le ha dado la razón. La Asamblea General de la ONU, según Fidel Castro, se había convertido en apenas un foro de debate sin influencia real ni papel práctico alguno. Y sí, en efecto, las relaciones internacionales no han demostrado ser regidas por los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. ¿Por qué algunos se sienten con derecho a lanzar unilateralmente una guerra si en la Carta de Naciones Unidas se proclama que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común y que para preservar la paz se tomarán medidas colectivas? ¿Por qué ya no se habla de emplear medios pacíficos para la solución de controversias? Todo eso se cuestionaba Fidel Castro hace 18 años. La cruda realidad ha demostrado, como lo denunciaba Fidel, que no se ha respetado el principio de la igualdad soberana de los estados que se estableció cuando se aprobó la Carta de las Naciones Unidas en la Conferencia de San Francisco en 1945. Hoy, Díaz-Canel tuvo que repetir lo mismo. No estamos pidiendo limosnas ni rogando favores. El G77 reclama derechos y continuará demandando una transformación profunda de la actual arquitectura financiera internacional porque es profundamente injusta, anacrónica y disfuncional, porque fue diseñada para lucrar con las reservas del sur, perpetuar un sistema de dominación que acrecienta el subdesarrollo y reproducir un modelo de colonialismo moderno, dijo Díaz-Canel. Al imperialismo norteamericano le tiene sin cuidado el destino de los pueblos que han elegido un modelo distinto al suyo. Cuba representa un modelo socialista en asedio, con escasa riqueza natural, con algunos problemas de administración interna, pero que pese a los desafíos propios y locales, el gran enemigo, el gran obstáculo del desarrollo para los y las cubanas sigue siendo el bloqueo. Esas medidas coercitivas unilaterales, eufemísticamente llamadas sanciones, que se han convertido en prácticas de estados poderosos que pretenden actuar como jueces del mundo y que usan como pretexto cualquier cosa para debilitar y destruir economías y aislar y someter a estados soberanos. De hecho, Cuba es el país que más tiempo ha soportado eso, más de 60 años. Pero actualmente las presiones y sanciones se han aplicado a Venezuela, Nicaragua, y se han usado también como preludios de invasiones en el Oriente Medio. Como bien lo vio Fidel, hoy se puede hablar de la violación del derecho internacional porque no existe acto alguno que amenace a Estados Unidos de Norteamérica desde Cuba. Por eso la conducta de Estados Unidos de Norteamérica no solo es cruel e inhumana, sino además injustificada.
El pueblo cubano ha resistido en los últimos años frente a esa guerra económica que desde el 2019 y en plena pandemia escaló a una dimensión extrema. Por ejemplo, el hecho de prohibir el suministro de oxígeno medicinal y ventiladores pulmonares para poder enfrentar la pandemia en la isla fue un acto que confirmó el estatus genocida del bloqueo. Este recrudecimiento del bloqueo ha hecho pensar a algunos cubanos y cubanas en una situación similar incluso a la del lamentable famoso periodo especial de los años 90. El gobierno norteamericano, para justificarse, sigue mintiendo al acusar a Cuba de ser un país patrocinador del terrorismo. Cuba sufre un cerco real, una guerra económica extraterritorial cruel, acompañada de una poderosa maquinaria de desestabilización que pretende capitalizar las carencias que provoca el bloqueo. Ante las consecuencias del bloqueo, se exacerban las noticias de la crisis cubana. La narrativa que se pretende imponer es la del fracaso del modelo cubano, la del fracaso de la revolución. Lleven dulces y comida para regalar a los pobres niños cubanos, dicen las agencias de turismo a las incautas buenas conciencias que viajan a Cuba. Ávidos de dólares, el mercado negro se ha convertido en un generador de avaricia y rapiña. En la calle, un excompetidor olímpico con uniforme de guardia de seguridad pide que le regalen zapatillas deportivas porque no tiene zapatos ni para caminar porque el Estado lo ha abandonado. El sueño de los taxistas que ruletean los autos de los años 50 que heredaron de sus padres y sus abuelos, sueñan con comprarse motonetas en el extranjero o lavadoras. Emprender un pequeño negocio, porque se quejan de tener un solo jabón para bañarse en un mes y solo 1 kilo de arroz para comer. Alguno es capaz de hacerse pasar por ministro de Cultura para vender en $25 5 puros de la peor calidad, eso sí, con el cintillo de la marca Coiba. Se habla de que los edificios se están derrumbando, que la ciudad de La Habana, otrora patrimonio de la humanidad, se está cayendo a pedazos. Algún guía de turistas en Varadero reclama que no se permitan inversiones extranjeras en la isla. Y todo eso, todas esas escenas, solo refuerzan en realidad no la narrativa del fracaso del socialismo, como quisiera la extrema derecha, sino el triunfo del bloqueo económico. Por eso el grito de Cuba sí, bloqueo no, cala tan hondo en la opinión pública mundial y en la mayoría de los líderes del planeta. Tiene razón Díaz-Canel, no se trata de limosnas ni de favores, como lo acaba de decir en Nueva York la semana pasada. Cuba no es un país de limosneros, no. Es un país que ha resistido estoicamente, heroicamente, por décadas, mostrando solidaridad internacional, y los cubanos y las cubanas le han dado más al mundo de lo que el mundo les ha dado a ellos. Un país en donde la seguridad social abarca al 100% de los ciudadanos, con el mejor sistema de salud del mundo, cuya mortalidad infantil es la más baja del hemisferio, con 0 analfabetismo, donde el 85% es propietario de la vivienda, libre de impuestos. El uso de drogas y el narcotráfico es ínfimo. Los medios masivos de comunicación educan, no envenenan ni enajenan. Un país que desarrolló con recursos propios 3 vacunas contra la COVID. Esa historia de resiliencia, de soberanía y de dignidad es la que se esconde en los países capitalistas, donde se confunde nivel de vida con nivel de consumo. Más allá de la multilateralidad que reclama justamente el cuerpo de diplomáticos cubanos, el cese del bloqueo es un asunto de la más elemental humanidad que apela a una conciencia universal.
Yo supongo y espero que el relevo generacional en Cuba sabrá entender, cuando caiga el bloqueo, que el modelo socialista no estaba errado y que la revolución que les permitió tener garantizada la educación, la salud y la vivienda durante todo este tiempo habrá de seguir siendo defendida. Creo a mi pueblo capaz de construir sobre los restos de una mala colonia una buena república, decía José Martí en 1892 en un discurso pronunciado justamente en Nueva York en el Harman Hall. Hoy podríamos, parafraseando a Martí, decir que el pueblo cubano será capaz de construir sobre los restos provocados por el bloqueo una buena república. Interesante esto que nos plantea el doctor Eduardo Sabugal, muy interesante. Es un análisis muy profundo sobre lo que ocurre en estos momentos en la isla y cómo es que hasta cierto punto las naciones han definitivamente pues reconocido la realidad en estos momentos, cómo es que tendríamos que eh, dejar ya de lado ese fantasma anticomunista, la idea macartista de la vida y apostarle por el progreso en cuanto a todas las naciones se refiere. Yo espero que muy pronto podamos pensar acá en los Estados Unidos en una circunstancia mucho más cercana a, insisto, esa realidad. Si de alguna otra forma llega a este país algún dirigente progresista, una dirigente progresista, podríamos ver ese acercamiento. Miren, Barack Obama tiene mucho que debería criticársele, ¿no? De hecho, la corte izquierda que existe acá en los Estados Unidos le llama el criminal de guerra más guapo de la historia, ¿no? Nosotros los mexicanos le llamamos el deportador en jefe. También estamos cuestionándole muchos esta relación que tuvo con Felipe Calderón en cuanto a ese programa fallido de Rápido y Furioso, por ejemplo. Sin embargo, hay circunstancias que son verdaderamente loables y que tienen que resaltarse, como el hecho de restablecer relaciones hasta cierto punto con el gobierno de Cuba, restablecer los viajes, restablecer las oficinas de intercambio y hoy se hizo posible que haya vuelos debido a esa circunstancia. Tal vez en algún momento, vuelos a La Habana, ¿no? En algún momento podríamos pensar, señoras y señores, en esa cercanía precisamente entre ambos países, esa reapertura, el fin de de un bloqueo que a nadie le funciona ya. Hablando incluso en política exterior, bueno, pues tal vez tuvo algún, aunque negativo, algún objetivo de enfrentarse en ese entonces a la Unión Soviética, de evitar que que escalara de alguna otra forma el poderío del socialismo en la región. O eso ya no existe, no existen esos conceptos, son circunstancias arcaicas ya para el pensamiento humano en estos momentos. La realidad es que pues Estados Unidos tendría que sopesar este tipo de circunstancias. Se entiende obviamente que tengan su ideología de derecha y que sigan muy espantados con el fantasma del comunismo y etcétera, pero al hablar de lo que se irá lineal hacia la historia, esto ya no les funciona ni les conviene, especialmente porque en este país hay muchos cubano-estadounidenses y sus hijos. Los cubano-estadounidenses que quedan refugiados, o bueno, personas que salieron de Cuba al no estar conformes con el régimen de Fidel Castro, usted los conoce perfectamente, ¿no? Son de ultraderecha, son pues anti cualquier tipo de progreso, son muy cerrados, constantemente sus planteamientos son, pero mire, de extrema derecha, de rechazo absoluto a todo lo que tenga que ver con Castro, pues bueno, allá ellos, ¿no? O sea, cada quien tiene sus ideas y todo lo que tenga que ver con Cuba en lo general. No así sus nietos, no diría tanto sus hijos siguen así, ¿no? En este tipo, en esta idea, pero sus nietos tienen otra visión. Se les ha entrevistado tanto, dicen, es que ellos mismos lo dicen, ¿no? Esto ya no corresponde a nuestra propia realidad, ¿no? Tendría que haber una circunstancia distinta. Pero bueno, qué bueno que lo pueda plantear el doctor Eduardo Sabugal aquí en su columna.
Y ahora